Padre, Señor nuestro, gracias por permitirnos este tiempo, Dios, de apartar este espacio de tiempo en nuestro día de descanso y en especial ya en la noche, que ya estamos muchos en casa y nos disponemos pues a estudiar tu palabra. Que seas tú, Dios, guiándonos, que sea tu espíritu manifestándose y que ministre nuestra vida, Señor. Ese es nuestro deseo. No solamente queremos llenarnos de conocimientos, sino de principios que rijan nuestra vida espiritual. Te lo ruego, te lo suplico por nuestro Señor Jesús, mi Dios. Amén. Muy bien. Vamos a tener un resumen de la clase anterior. Para ello voy a ocupar el manual que ya tenemos. Vamos a ver. Ustedes ya tienen ahí. El libro del profeta Jonás son 4 capítulos. Dijimos que ahí vimos unos datos introductorios al libro de Jonás sobre el autor, que es, pues su nombre es Jonás, que significa paloma, pero se le encontramos ahí en Segunda de Reyes 14:25 que él pertenecía a una ciudad de Gad Efer, una ciudad fronteriza en el antiguo Israel, y fue el lugar del profeta, ¿verdad? Significa más o menos lagar de excavación o lugar de cuevas también. Sobre algunos aspectos históricos del libro, aprendimos que el libro de Jonás está ubicado justamente en un tiempo en el cual no había otro profeta en el otro reino del sur. Jonás estaba en el reino del norte, eso lo encontramos en Segunda de Reyes, y el ser el único profeta en ese periodo de tiempo se sostiene, o sea, se aplica la regla de hermenéutica que si es un solo profeta que está justamente en ese momento, cuando su profecía se dicta, es para todo el reino, no solamente para el reino donde él vivía, ¿verdad? Que era en el reino del norte y que estaba con los reyes de Samaria. Pero su profecía, la profecía de Jonás, es dictada para todo el reino de Israel. Así es que esa es una característica bien importante, por eso ubicarlo en el tiempo de la profecía del profeta Jonás. Había un imperio que estaba en boga, que es el que tenía dominio sobre todo el resto de los reinos, que era el imperio asirio, ¿verdad? Los asirios son los que estaban ya inmediatamente, por así decirlo, unos años posteriores a Jonás, los asirios conquistan el reino del norte y perdura un tiempo más el reino del sur, o sea, Judá y Benjamín permanecen hasta el imperio caldeo, ¿verdad? Con Nabucodonosor, que son los que lo conquistan. Y estos conquistan a los asirios, ¿verdad? O sea, pasa de manos de los asirios el dominio de la región a manos de los caldeos o los babilónicos, babilónicos. Estos son datos generales, pero estamos ubicados aquí en el 721. Los asirios invaden Israel, especialmente el reino del norte posterior, y comienza en esta zona, entre el 750 y 721, es la profecía de Jonás. Sobre el libro, en un sentido literario, de su género literario, podemos afirmar que no es una alegoría, que no es un midrash, que no es una parábola,
sino que lo vamos a enfocar como una narrativa histórica. Y aquí está la explicación de lo que es una alegoría, que en lo que es un midrash, y lo que es la parábola y lo que es la narrativa, ¿verdad? Acuérdense, la alegoría siempre es enseñanzas o principios por aspectos simbólicos, ¿verdad? De una historia ficticia. Pero el caso de Jonás no es una historia ficticia. En el Midrash son principios que se toman para enseñar, o sea, es como un comentario que se hace acerca de un pasaje para enseñar principios. Tampoco es un comentario sobre un texto en especial. La parábola, que es pues contar una historia y generalmente esta historia es ficticia, como muchas de las parábolas que encontramos dictadas por nuestro Señor Jesús en los evangelios, ¿verdad? Que ponía ejemplos de la vida cotidiana para que entendieran un principio de la vida real. Así es que un principio espiritual para la vida real. Tampoco es una parábola, ¿verdad? Porque no es una historia ficticia, es una historia real. Como encontramos, el enfoque que vamos a hacer es narrativa histórica, porque en Mateo 12 encontramos que Cristo lo afirma como una historia verdadera. Algunos estudiosos se oponen a esto, ¿verdad? Porque, bueno, sustentan de que es imposible que pasara o sobreviviera alguien en el vientre del pez tanto tiempo. Que era improbable que el dramático arrepentimiento de Nínive simplemente por oír un mensaje. Y que el tamaño de Nínive era algo exagerado. Y que lo rápido que creció la calabacera, eso no es natural. Y la negación de la soberanía de Dios sobre la naturaleza misma, ¿verdad? Eso sostienen algunos que rechazan la interpretación histórica. Vamos a comenzar ahora sobre Nínive, sobre una ciudad, lo que caracteriza esta ciudad, ¿verdad? Así que voy a ir leyendo porque yo les voy a hacer trabajar un poquito ahora en grupos en la medida que van agregándose algunos otros más. Pero es importante que veamos estos datos. En Génesis 10, del 6 a 14, se habla sobre Nínive, que en acadio significa, pues, es una ciudad grande. Es una ciudad en la cual, dentro de la actual Mosul o Irak, está ubicada allí, pero de ahí descrita en el libro de Jonás como una ciudad grande y soberana de 3 días de recorrido. Se considera que en ese periodo de tiempo la ciudad de Nínive era la ciudad más grande de toda aquella región, de todo el mundo conocido en aquel entonces. Así que vayan viendo algunos estos textos, voy a irles pidiendo que alguien vaya buscando Génesis 10 del 11 al 12, otro que busque Juan 3 versículo 4, otro que busque Nahum 3, 8. Esto nos va a dar una idea sobre lo que hace referencia a la Biblia y cómo esta ciudad fue importante y que sucedieron varios acontecimientos relevantes que también aparecen descritos en la palabra. En Génesis 10, del 11 al 12, ¿quién lo tiene que lo lea, por favor? Yo, hermano. Léalo. Dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. La cual es ciudad grande, ¿verdad? Ese es Nimrod. Nimrod, ¿saben quién fue, verdad? Nimrod. Sí, ¿Quién fue? Pues fue el primer apóstata de la historia y él fue el constructor o el líder que llevó a cabo la construcción de ciudades tan importantes como Babilonia y, si no mal recuerdo, Nínive también. Ajá.
Y Nimrod fue el que encabezó la famosa Torre de Babel, ¿verdad? Así Exacto. que, así es Exacto. que él desobedeció por completo el mandato de Dios, donde dijo que se esparcieran. Al contrario, él motivó a la gente a que se unieran y decidieron alcanzar, llegar hasta Dios, ¿verdad? Y por eso decidieron hacer esa torre, y él es el que estaba como líder. Entonces, era un bisnieto de Noé y que permaneció hasta el año 612 antes de Jesucristo. Nínive estaba situada sobre las orillas del Tigris y fue la capital del imperio asirio. Desde el tiempo de David hasta Ezequías y Manasés, Nínive y sus reyes ocuparon un lugar preponderante. Dios envió a Jonás a advertir a la gente de Nínive acerca del juicio inminente. Juan capítulo 3, verso 4, ¿qué dice? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ajá. Entonces, aquí está hecho que encontramos en Nínive es justamente eso, ¿verdad? Es un pueblo que de muerto volvieron a nacer. Y Dios le concedió a Nínive una suspensión temporal del juicio, casi 200 años, ¿verdad? Porque el juicio de Dios en Nahum se cumple. O sea, Nínive siempre fue destruida. Pero esa generación fue salvada por el Señor y por su arrepentimiento. En Nahum capítulo 3, verso 8, ¿quién Amén. lo tiene? Amén. Eres tú mejor que Tebas, que estabas asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, junto a baluarte era el mar y aguas por muro. Ok, está hablando de Nínive y está haciendo referencia a esta ciudad que Nahum profetiza su destrucción. Fue destruida en el año 663 a.C. y de la destrucción de Nínive como algo futuro en este texto de Nahum. Casi todo el libro de Nahum es la profecía sobre la destrucción de Nínive, especialmente el capítulo 1 y el capítulo 2. Hermano, Sí, una pregunta. Tebas era una ciudad grande que también fue conquistada por los asirios. exacto. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Imagínense que si Tebas fue, ahora imagínense que Nínive, que era más pequeña, pues con mucho más razón, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que da a entender algo así, ¿no? Ok, gracias. Asiria fue una nación guerrera y envejeció su capital merced a los botines de sus conquistas. Nínive era asimismo un centro literario. Hacia el año 650 a.C., Usurbanipal creó una gran biblioteca de tabletas de arcilla cubiertas de inscripciones cuneiformes relativas a la historia, a la liturgia, a los encantamientos, a la astronomía, los astrólogos, matemáticas. O sea, eso fueron, la arqueología moderna encontró eso. Todavía en la zona de Irak siguen encontrándose muchos tablillas con inscripciones cuneiformes hasta el día de hoy. Se trata sobre todo de la copia de obras antiguas que provienen de Babilonia. Nínive se merece el calificativo de ciudad sanguinaria que le dio el profeta Nahum. Veamos ahí en el capítulo 3, versículo 1 de Nahum. Dice así, hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Muy bien, entonces ahí vemos tres características de lo que eran ellos. Hacían pillaje, eran rapiña, o sea que arrasaban con todo y eran sangrientos. Se caracterizaban por empalar a la gente que tomaban presa como esclavos y los adornaban la entrada a sus ciudades empalándolos. Esa era una de las cosas que ellos hacían. Y si tomaban niños, los tomaban y los lanzaban contra las rocas, contra las piedras, como un sentido de
de venganza, pero más que todo de humillación hacia aquellos que habían sido conquistados. Ese era Nínive. Y esas características son importantes reconocerlas porque tenemos que preguntarnos por qué razón Jonás huyó. La mentira de Nínive en Isaías 36, vamos a buscar este texto. Isaías 36, del 16 al 17. ¿Quién lo tiene? Léelo, por favor. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Y eso era pura mentira, ¿verdad? Ellos siempre usaban la diplomacia, pero al final tenían la espada escondida detrás de la espalda y era parte de su astucia. Eran destructores, y por eso es que encontramos ahí en Isaías que Nínive ocupaba la mentira. Eran falsas las promesas que ellos hacían. Es característico de muchos pueblos de Oriente, de Irak, en toda esa zona, que prometen una cosa pero siempre hacen otra. Es difícil confiar, especialmente en aquellos pueblos, ¿verdad? Que era su naturaleza. Recuerdo haber visto una película evangelística que se llamaba el hijo de Dios, algo así se llamaba. Era en Papúa Nueva Guinea, sobre la historia de unos misioneros que llegaron a Papúa Nueva Guinea y ellos se dieron cuenta de una costumbre que ellos tenían, una característica. Y la característica de ellos que eran traicioneros. Pero para ellos era un valor, ¿verdad? Era parte de su moral. Lo que ellos hacían era que, por ejemplo, aparece un personaje que le llaman Nabu y lo invitan y le dan de comer, lo atienden súper bien, y él es miembro de otra tribu que son enemigos. Entonces se narra la película y es parte de una historia verdadera en la que a este Nabu, después cuando ya está dormido y bien comido, bien alimentado y haberle hecho pasar un buen tiempo, lo agarran, lo torturan y lo matan. Entonces, ahí se da cuenta el misionero que uno de los valores de ellos era la traición. Entonces viene y cuando el misionero les cuenta la historia de Jesús con Judas Iscariote, tienen a Jesús como de malo y tienen a Judas Iscariote como el tipo, ¿verdad? El tipo de la película, porque para ellos era alguien que se identificaba con su forma de ser. Y es que justamente algo parecido aquí a la gente de Asiria. No podían concebir otra cosa nada más que esos valores que ellos ponían en práctica. Su traición, su falsedad, su mentira, eran parte de sus valores y ni aún entre ellos mismos se tenían confianza. Ese es Nínive, el pueblo de Nínive, al cual Dios manda a profetizar, a hablarles a Jonás, Dios. Entonces, el mensaje de Nahum todavía tiene vigencia. La decadencia finaliza en la destrucción, aunque el Señor es tardo para la ira, pero también es grande en poder y no absolverá a los malvados. Su misericordia no le robará a la justicia, ni la justicia a la misericordia. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, ¿verdad? O sea, algunos dicen que Dios se arrepiente del mal. No es que se arrepienta. Es que él no es que diga, me equivoqué, ¿verdad? La idea de arrepentimiento
no es justamente como se traduce. La palabra utilizada ahí es cambiar de plan, ¿verdad? O sea, el plan ya estaba girado para el pueblo de Nínive en el corazón y en la mente de Dios a través de Nahum. Y esa nación iba a ser destruida tarde o temprano. Pero esa generación, por su actitud, por su cambio de actitud, Dios les perdonó, por un lado. Y por otro, es que ya eran parte del plan de Dios que Él tenía para cuando Cristo les expusiera a los fariseos y al pueblo de Israel en la época de Jesús, en Mateo 12, les pusiera como un ejemplo de fe, de creer en la misericordia de Dios y creer en las promesas de Dios. Y que ellos no creían en lo que Cristo mismo les estaba diciendo. Por eso que Cristo le dice, y algo más que Jonás aquí, ¿verdad? Y algo más que Nínive también aquí, hablando de él, ¿verdad? De él como el mensajero de Dios. Sobre cómo enfocar el libro de Jonás, el método crítico, pues, ¿quién escribió el libro? Pues Jonás, ¿verdad? Algunos afirman que no fue él, pero la mayoría de teólogos sostienen que fue Jonás, porque hay textos, hay pasajes en el libro en donde él de manera personal se pone, ¿verdad? Como identificándose él en esa historia. Entonces se asume que él es el autor de este libro. ¿Cuándo fue escrito? Más o menos alrededor del 760 antes de Cristo. ¿Y a quién fue escrito? A Israel, a todo Israel, no solamente el pueblo, al reino del norte, sino a todo, reino del norte y reino del sur. ¿De dónde fue escrito? O sea, ¿dónde fue escrito? Posiblemente estando Jonás en Samaria, de acuerdo a la tradición judía. Ahí estaba Jonás después de haber terminado su mensaje. El método histórico, primero, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? El libro de Jonás es el más agradable en leer en todos los profetas menores. La referencia de Jesús a Jonás en Mateo 12, esto no lo vamos a leer porque lo vamos a analizar un poco más tarde, parece indicar que Jonás fue una narrativa histórica real. Por eso es el método histórico que vamos a ocupar. El método literario, ¿qué género literario es? Es histórico. El método panorámico. Primero, ¿cuál es la idea principal del libro? Aquí se dan algunas ideas que las vamos a confirmar a la medida que estemos estudiando el texto, ¿verdad? Entonces, este libro es diferente a los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta, no enfatiza sus profecías. Como les dije en la primera clase, en el libro de Jonás no encontramos ninguna profecía, sino que las profecías las vamos a encontrar en otros textos. Jonás es una narrativa histórica. Jesús lo menciona también como la ilustración de su muerte y de su resurrección. Por eso es que Jonás se le considera un tipo de Cristo. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todos los pueblos. Esto que estoy afirmando aquí, eso lo vamos, cuando estemos ya casi clausurando el curso, es lo que queremos confirmar, ¿verdad? Si el libro justamente nos lleva a eso, ¿verdad? A mostrarnos la gracia de Dios y que el mensaje de salvación es para todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo afirmo eso yo a través del texto? Luego vamos a ver toda una serie de palabras claves, como la palabra piedad, piadoso, arrepentirse, convertirse, oración, perecer, Jehová, clamar a Jehová, invocar y otras palabras que vamos a estar ocupando. El énfasis como Jehová como creador, sustentador y redentor de todos.
Vamos a buscar estas características de Dios cuando estemos estudiando ahí el texto y vamos a confirmarlo si es verdad que así es. El interés compasivo de Jehová por los gentiles. Este es el libro en donde más claramente se habla de este principio, de el misterio que estuvo oculto durante mucho tiempo. Jonás lo reveló, pero el pueblo de Israel no lo quería ver, ¿verdad? Y estaba representado a través de Nínive. Entonces la renuencia de Israel representada por Jonás. Y ahí es donde vamos a ir viendo y un cuadro que ustedes van a comenzar a llenar este día para reconocer la compasión de Jehová por las naciones. Características particulares. Este libro es diferente a los demás libros, todos los demás libros proféticos, porque cuenta la historia del profeta, no hace énfasis sobre sus profecías. Es más, su mensaje al pueblo de Nínive se sintetiza en solo un versículo, en el 3, versículo 4. Y Jonás es narración histórica. Jesús lo menciona también como ilustración en su muerte y su resurrección. Entonces, esto de aquí, yo lo voy a dejar para que ustedes lo lean, porque es contexto histórico que nos va a ayudar un tanto para comprender cada vez más el libro. Solamente voy a leer esta última parte, el contexto histórico de Jonás. Como un profeta a los 10 tribus del norte de Israel, Jonás comparte su contexto histórico con Amós. La nación disfrutó un tiempo de paz y prosperidad relativas. Tanto Siria como Asiria eran débiles, permaneciendo Jeroboam II como que agrandaban las fronteras del norte de Israel, hasta donde habían estado en los días de David y de Salomón, ¿verdad? De acuerdo a 2 de Reyes, capítulo 14, del 23 al 27. Así que les voy a pedir que alguien lea esta porción. Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Amén. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Muy bien, entonces vemos aquí a Jonás en su pleno trabajo en el reino de Samaria, en el reino del norte. Y Dios le había dejado ahí para que él fuera el profeta asignado en ese periodo de tiempo. Y los reinos estaban en expansión, el reino del norte y el reino del sur estaban en expansión en ese entonces, hasta que comienza el poderío de los asirios, después los sirios. Los sirios, su poder es después de los caldeos, que acuérdense que Daniel relata la historia de la caída del imperio babilónico y el inicio del imperio persa. Dios castiga al traer destrucción y cautividad a los asirios en el 722. El arrepentimiento de Nínive pudo haber sido ayudado por 2 plagas. En el 765 y el 759 a.C., en un eclipse solar en el 763, preparándolos para el mensaje por parte de Jonás. Estos hechos ustedes los pueden encontrar en la historia universal.
¿verdad? Van a encontrar que la historia universal narra que hubieron plagas en estos periodos de tiempo. Eso quiere decir que Nínive había sido tocada durante estos periodos de tiempo en los cuales habían sufrido. Y que el eclipse solar, siempre los eclipses solares para los pueblos de aquel tiempo y de estas zonas, siempre tenían un significado muy relevante para ellos, no como lo vemos nosotros hasta el día de hoy. Pero para ellos los eclipses eran cosas que presagios de cosas terribles, ¿verdad? Que les anticipaban. Entonces, ambas cosas pudieron haber preparado el corazón de esa generación y el mensaje de Jonás a, pues, haberse llegado a ello. Vamos a ir a la primera parte, solamente decir lo siguiente. Cuando en el capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1, voy a leer todo el texto y quiero que vayamos, tenemos ahorita apenas media hora con 15 minutos, ¿verdad? Tenemos 45 minutos. Muy bien, entonces voy a dedicar unos 15 minutos o unos 10 minutos a esto y vamos a leer todo el texto y luego después vamos a hacer grupos y vamos a trabajar en algunos detalles hoy, ¿verdad? Hoy vamos a tener una dinámica un poquito diferente. Así que vamos, ahorita voy a leer todo el texto y luego ustedes comienzan a hacer sus comentarios de acuerdo a las preguntas que yo vaya haciendo. Capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar sus enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que voy a pedir a alguien más que venga y vaya leyendo el capítulo 2. A ver si quieres yo, pastor. ¿Se lo leo, pastor? Uh-huh. Dice,
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme Rodeóme, el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. En tierra. Muy bien, voy a pedir a otro que lea el capítulo 3. Lo voy a leer yo. No, palabra, Sí, hermano. vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, un extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé aliento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirán a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que se les haría, y no lo hizo. Muy bien, gracias. Bien, otro que, el último que lea el capítulo 4. Amén, siervo. Perdón, adelante, hermano. Capítulo 4. Ujú. Pero Jonás se apesadumbró y exclamó y En se extremo. enojó. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y se enojó. Amén. Ujú. Y oró a Jonás y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra? ¿Por qué eso me apresuré? Por eso Me me- apresuré Ujú. a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte Ajá. y grande en misericordia, y te Y arrepientes que te arrepientes del te mal. arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces muy bien en enojarte. No, haces tú bien. Haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó
hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecerá de la ciudad. No, a ver qué A acontecía ver en qué la ciudad. acontecía de la ciudad, perdón. Y preparó Jehová Dios una Una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciere sombra sobre su cabeza y lo liberase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano del cual hirió la No, cabeza, el cual, el cual hirió la la calabacera calabacera. y se secó. Y Ujú. aconteció que al salir el sol, preparó Dios un rocío, No, un recio viento recio solano. viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte Que que la la vida. vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas de la calabacera? Por la calabacera. Por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ujú. Y dijo Jonás, Jehová, No, hijo Jehová. Ujú. dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú lo hiciste crecer, que es espacio de la nube necia Ok, y en de espacio de una noche. espacio de una noche nació, y ese Ujú, y en espacio de otra noche pereció. Y ujú. no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más 120,000 personas. No, más, ok, está bien. Hay Ujú, más de 120 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos ujú. animales. Animales. Ujú, muy bien, Amén. gracias. Bien, ya tenemos un panorama general del texto. Opiniones, observaciones. Pues bueno, muchas Gua- enseñanzas, hermano, aquí con este libro. Ok. Un día escuché una predicación donde hablaban que no debemos ser demasiado críticos con Jonás, Ajá. porque cuántas veces nosotros salimos corriendo, ¿no? De lo que Dios nos manda, particularmente cuando Él nos da la gran comisión de ir a las naciones, hacer discípulos, Ujú. etcétera. Entonces, bueno, por una parte, aquí nos parecería muy claro que lo que Jonás hizo está equivocado, pero como que hay que cuidar ese tema de juzgar a Jonás sin antes observarnos a nosotros mismos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jonás desobedeció? Yo pienso, Yo pastor, era uno. aparentemente él por el no querer ir, se toma como una rebeldía, ¿verdad? El no querer obedecer a Jehová. Ujú, muy bien. Yo también pensaba de que la historia de Jonás, o sea, el libro de Jonás era sobre una rebeldía, porque yo me identificaba con eso. Ujú, Sí, yo me identificaba porque a mí el pastor principal me decía, anda a Monte Sinaí a predicar allá, ayuda al ujú, pastor que está allá, ayuda. Y ujú. yo no iba. Ajá. Más bien en otra ocasión que yo les conversé, pues de que yo me fui a una provincia que se llama Ventanas, y yo me fui allá a refugiarme por ahí a trabajar y otro lado, porque acá en Guayaquil no había trabajo. Ujú, Entonces cuando otra vez regresé, como al año y medio regresé, porque nadie me quiso, o sea, nadie, ninguna iglesia, pues yo iba, mejor dicho, pero solamente como oyente, nadie me tomaba en cuenta, pues no. ujú, Entonces yo tomé en mí de que yo estaba mendigando iglesias para poder predicar. ujú, Entonces, como regresé a Guayaquil,
el pastor principal. ¿Y qué fue, Cody? ¿Cómo Vaya, está? Y- hermanito, trata de ser puntual en sus sí, observaciones porque entonces, el tiempo que tenemos es bien corto. sí, entonces yo le decía, pues, de que me dice, ¿y vas a ir a Monte Sinaí? Pues ahora sí, le dije, ahora sí voy. Y ahí estoy. Ok. Ujú, muy bien. Eh, pues yo les cuestiono, ¿verdad? Pero vamos a estudiar juntos y vamos a ver cuáles son las características que nos llevan a afirmar posiblemente lo contrario, ¿verdad? Tómelo con pinzas ahorita, pero cuando estemos estudiando el texto, vamos a analizar unos elementos que nos va a hacer dudar posiblemente la postura que yo tengo. Pero tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Y que el texto sea quien nos dé, que nos revele una verdad. Ya hay que acudir un tanto también a las costumbres de aquel entonces, costumbres que son bastante diferentes a las nuestras. Cuando hablo de costumbres también tenemos que considerar la moral. La moral de aquel entonces era completamente diferente a la moral nuestra de ahora en día. Y no solamente estoy hablando de la moral de la sociedad en general que en la que vivimos, sino la moral bíblica, ¿verdad? Que la consideraban ellos, de su relación con Dios. Eso es importante recalcar y hay varios textos dentro de Jonás que nos van a ayudar a tener un parámetro un tanto más reflexivo sobre este punto. Bien, otra pregunta, ¿quién se identificó con algunos, o más bien dicho, qué personajes relativos, representativos encontramos en el texto? Bueno, a mí me llamó mucho la atención la actitud que tomaron las personas que iban en el barco, porque aquí dice que a pesar de que Jonás ya les había revelado que por culpa de él estaba la tormenta, a pesar de eso, ellos trataban aún así de llevar el barco adelante sin tirar al mar a Jonás. Fue hasta que se dieron cuenta que pues ya no había de otra forma, entonces fue que lo arrojan al mar y aún ahí lo hacen con arrepentimiento y temor. Es decir, muestran Sí. mucha compasión por lo que está sucediendo, a pesar de que está en riesgo sus propias vidas, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a... ¿alguien más tiene algún comentario antes de pasar a los grupos? ¿Ideas generales que les quedan del libro? Pues, hermano, yo creo Sí. que referente a la primera pregunta, si analizamos un poquito el capítulo 4, yo creo que Jonás no se va por desobediente, sino, es decir, conociendo el trasfondo histórico de la ciudad de Nínive, no, pues yo me voy para allá y que pasen los 40 días o el tiempo que tenga que pasar y que les caiga el juicio porque se lo merecen. Yo creo que al menos esa es Sí. una apreciación que yo tengo. Sí, muy bien, hermano. Usted dio un detalle bien importante que muchas veces se pasa por alto, ¿verdad? Se los doy. Les doy algunos detalles para que vayan pensando y que su corazón, su mente y su espíritu comience a despertar el interés de descubrir más, ¿verdad? Es uno o el único texto donde Dios da una cantidad de tiempo. En la mayoría de las profecías solamente dice que va a suceder esto, ¿verdad? Quizás la otra profecía, y no es tanto profecía, sino un sueño que se dio la interpretación de ese sueño, que es el del copero y del panadero, que dentro de 3 días es la única. De ahí casi todas las profecías
no hay referencia de tiempo. Pero aquí la referencia de tiempo nos dice, nos da un elemento de juicio. ¿Por qué 40 días? ¿Verdad? En 40 días cualquier cosa podía suceder en la gente de Nínive. Podían hacer cualquier cosa. Y diría Jonás, bueno, ¿y por qué 40 días, verdad? ¿Por qué no ya envías el fuego y los exterminas? Ese es un juicio, ¿verdad? Un elemento de juicio. Otro elemento de juicio es, imaginémonos a Jonás en aquella época en la que, sabiendo cómo era Nínive, que era una ciudad sangrienta, que era una ciudad, eran guerreros y que eran bárbaros y que hacían destrucción, saqueaban y destruían. Sabiendo que esa era la característica de ellos, es como que a un estadounidense en la ciudad de Nueva York, en la Segunda Guerra Mundial, le dijeran, mira, tú vas a ir a predicar a Berlín, allá al Tercer Reich, que de aquí a 40 días va a ser destruida. Cualquier predicador hubiera dicho, no, ¿verdad? No voy, porque primero ellos no se lo merecen. Segundo, me van a matar. O sea, hubiera puesto tantas excusas que hubiera sido imposible el realizarlo. Pero son elementos que nos van a ir considerando de juicio. Otro elemento que nos va a ayudar es la frase en el capítulo 1, que es huir de la presencia de, ¿qué es la presencia de Jehová? ¿Verdad? ¿Cuál era la idea de ellos? ¿Qué es la presencia de Jehová? La respuesta va a ser difícil que la encontremos aquí, pero sí la vamos a encontrar en el capítulo 2. Ahí vamos a tener la referencia y el capítulo 2 nos va a dar luz para interpretar el capítulo 1. Y luego el capítulo 4 nos va a dar luz para interpretar las razones por las cuales, bueno, una de las razones por las cuales Jonás tomó la decisión de huir de la presencia de Jehová. Entonces, esos son elementos que nos van a ayudar, pero para llegar a eso tenemos que descubrir otras cosas más, que son las que vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? Así es que vamos a hacer 4 grupos, Rafita. ¿Qué es lo que van a hacer? Antes de que Rafita los divida en grupos. Ustedes tienen un cuadro, que yo se los voy a poner ahorita, ahí en su manual, este cuadro, ¿verdad? Dice ahí, cuadro de personajes, su rol y su propósito. Entonces, capítulo 1, van a hacer una lista aquí de todos los personajes que van a encontrar. Capítulo 2, todos los personajes, no importa que se repitan, ¿verdad? Ponerlos aquí y por cada capítulo. Y luego, ¿cuál es su rol? El propósito todavía no lo vamos a escribir, solamente el personaje y su rol. Entonces van a tener 15 minutos para trabajar en grupo y cada grupo que se vaya formando, retoman cada capítulo y van a tener 15 minutos para hacer eso. Es muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. No le den mucha vuelta al punto, vayan puntualmente buscando a alguien que lea y en la medida que van saliendo los personajes los van anotando. Y luego después discuten cuál es el rol de cada uno de ellos en ese capítulo. ¿Verdad? Así que vamos a trabajar en eso, Rafita. Creo que... 4 grupos serían, ¿verdad? 4 grupos, sí. Ok. Entonces, ahorita los agarro, los creo y serían automáticos. Sí. Ok, ahorita va. Ahí tienen que aceptar. Tienen que aceptar cada uno ser parte de los grupos. Hay que vayan aceptando ahí para agregarse al grupo. Ahí les va a aparecer un mensaje en su pantalla. Denle a aceptar y van a pasarse ya directamente al grupo.
estaba también los compañeros de, digamos, de viaje, supongo que eran otros viajeros que iban con Jonás. Está también los dioses. Pero, ¿dónde está eso? Los compañeros. ¿Qué versículo? A ver, allá Son te los digo. mismos marineros, hermano. A ver, ya te digo, porque está patrón. Es que no era un barco turismo, parece como que era un barco como de pesquero. Sí. Dicen el 7, dicen el 7, y dijeron cada uno a su compañero. Pero los marineros. El contexto del capítulo, del versículo 7, ¿quiénes son? Pues ¿De quién está hablando? Marineros. Están De los hablando. marineros. Son los O sea, marineros. el enfoque del capítulo 1 son los marineros y el patrón. Ajá. ¿Verdad? Si hubo otros, no es el enfoque del texto. ¿Verdad? Eso es bien importante. Por ejemplo, Amitai simplemente está el nombre de ahí, pero no es el enfoque del libro. En Amitai. Ok. ¿Ya? ¿Y el otro cuál es, Francisco? No, pero está bien, Bueno, entonces eso se vale. Los dioses con D minúscula, los que hicieron sus peticiones, las personas para que el barco no se hundiera. Ajá. Ok, se puede agregar, aunque cuando definan el rol van a ver que no tienen ningún rol. Como Amitai, ¿verdad? Lo pueden agregar, pero no tienen ningún rol. Ok. Dentro de la historia. ¿Verdad? Estoy hablando dentro de la historia. Sí, porque no dice, ¿verdad, pastor? Sí, ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, esos son personajes con rol, es correcto. Sí, o sea, el rol de los dioses es más con los ¿cómo se llaman? Los marineros, porque era su religiosidad o sus costumbres que lo llevaba a eso. No era que algún dios interviniera e hiciera algo, ¿verdad? Entonces no hay ningún rol en ese sentido, aunque lo pueden agregar. Pero van a ver que cuando están definiendo los roles, no van a encontrar ningún rol de parte de algo que haga en la historia el personaje. Hermano. Sí. Y eso de los compañeros creo que no influye, se toma que son los marineros, porque en el versículo 3 nosotros vemos que dice que Jonás compró su pasaje y habla de que iba él solo, ¿verdad? Entonces no habla de compañeros, sino que iba solo. Entonces estos personajes, estos compañeros del versículo 7, podemos asumir que si eran los marineros, compañeros entre ellos, nada más. Por el contexto, ¿verdad? Por el contexto del capítulo 4, 5 y 6. Están hablando de los marineros. O sea, ese es un principio bíblico, ¿verdad? Que puedo retomar algo de un texto, pero sí debo de considerar el contexto. Muy bien. ¿Cuáles los personajes del capítulo 2? Amén, hermano. Acá nosotros identificamos 3, que fue Jonás, otra vez, Jehová, y el pez, otra vez. Excelente, excelente, magnífico. Ahora, el personaje del capítulo 3. Nínive, Jehová. Nínive, o sea, sería el pueblo de Nínive, ¿verdad? El pueblo de Nínive, sí, correcto. Jehová. Sí. Jonás otra vez. Y Jonás, el rey que proclamó ayuno. Sí. Y el rey, muy bien, magnífico. Vamos al capítulo 4. Igual se vuelve a repetir Jonás, Jehová y el pueblo de Nínive. Y Nínive, bien. La calabacera. La calabacera, muy bien. ¿Qué más? El gusano. El gusano. El viento ese recio. El viento solano, ¿verdad? El viento solano. Ahora es importante que nos hagamos por qué razón agregamos al pez, agregamos al viento solano, agregamos a la calabacera y agregamos al gusano. ¿Por qué razón? Me imagino que por el rol que tuvieron. Porque tienen un rol dentro de la historia. Exacto. La calabacera asombra. El gusano se come la calabacera. Ajá. Definitivamente. Muy bien. Pero, ¿qué más encontramos? ¿Qué más encontramos en rol en el gusano, en el pez, en la calabacera y en el viento solano?
Bueno, en el pez hay muchos roles. Uno de ellos es la preservación de la vida, ¿verdad? Otro de ellos es el transporte de un punto a otro. Y bueno, pues principalmente sería eso, la protección ante otros peces, ante otros animales que pudieron haber atacado a Jonás, ¿no? Ok. Veamos ese sentido de protección. ¿Es natural en el pez o no? ¿O qué pasó ahí? ¿Cuál es su verdadero rol en la historia y en el principio que quiere enseñarnos a estos personajes o pseudo personajes? Que Dios fue quien lo estaba protegiendo, pero ya, o sea, Dios fue quien le ordenó al pez. Ok. Así es. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de estos pseudo personajes? La protección que están obedeciendo a Dios, o sea, Okay. Dios es el... Ese es el punto, ¿verdad? Por eso le había dejado el Salmo 104. Porque el punto es que la naturaleza obedece el mandato de Dios. Y el libro de Jonás nos enseña ese principio a través de la calabacera, a través del viento solano, a través del gusano y a través del gran pez. Sí, Roberto. No, está bien, perdón. Entonces, este es un principio que vamos a encontrar en el libro de Jonás, pero es un principio que lo vamos a ir profundizando más, ¿verdad? Ahorita nada más yo les he despertado el interés porque muchas veces vemos nada más lo objetivo del texto y no vemos el propósito de Dios en cada una de las cosas que acontecen en la historia, en este caso del libro de Jonás, ¿verdad? Hay un propósito de Dios por cada una de esas cosas, así como hay un propósito de Dios por cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Las cosas que suceden a nuestro alrededor no son casualidad, hermano. Ninguna de ellas. Dios sigue teniendo el control del reino de los hombres hasta el día de hoy. Y si tiene el control del reino de los hombres hasta el día de hoy, como encontramos ese principio en el libro de Daniel. Ahí hay tarras, ahí afuera, tarritas o tarras de esas de... Hermanita, hermana, su micrófono. Entonces encontramos que Jonás, este principio de la guía y la obediencia de Dios, más bien dicho, la subordinación de la naturaleza al poder de Dios. Eso es lo que encontramos aquí. Hermano. Sí, y algo importante que veo, por ejemplo, en cuanto al pez y la calabacera, por decir algo ahí de las dos, y que siempre aparece una palabra, dice, y preparó Jehová. O sea, que no son, que lo que está diciendo usted no son cosas de la casualidad, no son por casualidad que se dieron, sino que Jehová ya los había preparado. Nosotros podemos ver a Jehová como amo de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Lo podemos ver cuando Pedro caminó sobre las aguas, cómo él calmó la tempestad. Entonces vemos que él es amo sobre la naturaleza y así lo vemos. Cristo fue el que calmó, Cristo ¿verdad? calmó. Ajá. Cuando Pedro caminó sobre el agua, Cristo calmó la tempestad. Entonces le vemos a él como amo de la naturaleza en esa parte. Y así lo podemos ver, ¿verdad? Como amo de la muerte, de la naturaleza. Entonces podemos ver esa parte. Pero sí creo que es importante notar ahí, ¿verdad? Que en ambos casos, por ejemplo, dice, y preparó Jehová Dios. Tanto preparó el pez como preparó la calabacera. Ok, hermano, sí, perdón, sí, hermano Francisco, sí. Sí, yo también tenía una opinión, justo fue la discusión que tuvimos nosotros, porque yo veo la soberanía de Dios no solamente en la naturaleza, sino al transformar los corazones de los hombres. Excelente. La discusión que tuvimos fue el hecho de que el papel del rey fue muy, muy importante porque digamos que el pueblo se subordina al mandato del rey. Y el mandato del rey fue que todos se arrepintieran. Entonces, yo creo que también Dios actuó en el corazón del rey, porque si el rey no se hubiese arrepentido, pues difícilmente los ciudadanos le hubieran contradecido, ¿verdad?
Entonces, fue lo que comentamos nosotros también. Yo quiero retomar este principio que está dejando el hermano Francisco a la luz de todos y llevarlo a nuestra realidad, ¿verdad? ¿Por qué razón nosotros tenemos que orar por los presidentes, por las grandes autoridades de los diferentes países del mundo? ¿Por qué tan razón tenemos que orar por el presidente de Ucrania, por el presidente de Rusia, por los presidentes europeos, ¿verdad? Porque Dios sigue actuando a través de los líderes. Amén. Y Dios quiere que de alguna manera haya alguna influencia de la verdad bíblica a través de cualquier medio, ¿verdad? A través de cualquier medio. Y por eso tenemos que orar. Yo nunca he estado de acuerdo en que oremos por la paz. La Biblia me afirma a mí que mientras exista el hombre sobre la faz de la tierra, nunca va a haber paz. La única paz que viene al cristiano es la paz que Cristo da. Pero eso no es una paz como la que el mundo da, él bien lo dijo, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la verdadera paz la vamos a tener hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor en los cielos. Esa es la verdadera paz. Mientras estemos sobre la faz de la tierra, el hombre no va a tener paz. En algún lado siempre va a haber guerra. ¿Verdad? Profe, Así que, hermano. Sí. Profe, perdón, Roberto, tú si quieres. Sí, no, ¿cómo se llama? Sí, la palabra de Dios dice que tenemos que orar por todos los que están en eminencia. No sé si en Romanos 13:1 que habla, sométase toda alma a las autoridades superiores, algo así. Entonces también pues, es parte, ¿verdad? Sí. Profe, una pregunta. Dígame. Una pregunta. En la palabra viene de que oremos por la paz de Israel. Ahí, esa es mi pregunta. Ahí que pastor. ¿A dónde encuentra eso? ¿A dónde está? ¿Dónde dice? Oh, pues la tengo que buscar. Lo tengo que buscar. Ya se lo digo. Dice, no sé si sea, Efesios, a mí me gusta mucho la armadura de Efesios 6. Y al final dice, ay, Dios mío, si me lo busco, ya se lo doy. Ok. ¿Sí? Lo que la hermana está citando, eso aparece en el Antiguo Testamento. Efesios 6 del 18 al 20. Ajá. Tenemos que orar, sí, porque somos embajadores de Cristo Jesús. Entonces, ahí es mi pregunta, profe. Ajá. Pero lee el texto. Déjame. Efesios 6 del 18 al 20. Es Efesios 6, versículo 20, pero ahí está hablando de que él es embajador de Cristo y predica el evangelio. Amén. Ajá, pero ¿quién lee el texto? Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero ¿dónde está que dice que debemos de orar por la paz de Israel? Es que tal vez, hermano, sí. En Génesis 12:3 dice algo, pero dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Pero digamos... y sabe que, esa era mi pregunta, porque yo he escuchado también en donde me congrego, aquí en donde yo estoy, luego dice, ve que tienden a hacer que el tiempo de oración y dicen orar por la paz de Israel, porque es una ordenanza, es lo que yo quiero. Entonces dice, me voy a Efesios y yo así le he entendido, o sea, si me dijeron, pues ya, entonces mi pregunta es esa, porque lo veo muy lógico lo que usted está diciendo. Es que sí, yo también pensaba así, pero yo sí creí que era la que estaba mal y era una pecadora en pensar así. Sí, perdón. Salmo 22:6, hermano. Ok, ¿qué dice? Salmo 122:6, pedir por la paz de Jerusalén, sea prosperado los que te aman. ¿A quién es ese llamado? A nosotros. A Israel. Ahora, nosotros lo podemos tomar como principio, no como un mandato. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? A ver.
¿verdad? El Salmo es un llamado, una reflexión al pueblo de Israel. Pero nosotros eso no lo podemos traer a nosotros y tomarlo como un mandato para hacer. Lo podemos tomar como un principio. Era para el pueblo de Israel eso. Era para el pueblo de Israel. Lo podemos tomar como un principio, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo tomar ningún mandato de los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios es un textos intertestamentarios, ¿verdad? En donde el Antiguo Testamento termina y hay un impasse, que ese impasse es los 4 evangelios. Y luego viene la historia de la iglesia con hechos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que ya se manifiesta como tal. Ahí comienza el verdadero Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ese periodo de intercesión entre Antiguo y Nuevo Testamento es justamente los evangelios. Sí, hermano. Sí, yo, o sea, que yo sé, bueno, que he leído, ¿verdad? Sí. Digamos, en el Nuevo Testamento no hay nada donde diga que tenemos que orar por Israel. Sí, que tenemos que orar unos por otros. Ajá. Gracias, profe, gracias. Buscar la paz entre nosotros. En la medida que esté en nosotros, dice, ¿verdad? Buscar la paz, mantenernos en paz. O sea, el llamado es más individual. Allá el llamado era a una nación. Ahora el trato es personal con nosotros y es la formación de la iglesia, pero por personas que son entregadas sus vidas, convertidas al Señor de manera individual. Wow, gracias, hermano, profe. Hermano, Sí. y podemos ver, ¿verdad? Porque a veces se ve bastante la parte de la ley y nosotros vemos que Jesucristo dice que en ningún momento vino a abolirla, sino a cumplirla, pero vemos su totalidad cuando Cristo muere en la cruz y se abre cuando Cristo es crucificado, resucitado, y se abre la dispensación de la iglesia, lo que muchos le llamamos la dispensación de la gracia. Pero en realidad yo digo gracia no, porque gracia ha habido en todos los tiempos. Entonces, más la dispensación de la iglesia, y nosotros podemos ver la doctrina de la iglesia desde la epístola de Romanos hasta, creo yo, hasta donde lo puedo ver, el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando terminan hablando el mensaje a las iglesias, porque luego Apocalipsis empieza con el mensaje de Israel, con la tribulación y todo esto. Entonces, vemos bastante la parte doctrinal para la iglesia de Romanos hacia adelante, porque Hechos en sí no es doctrina, es historia. Entonces, también no debemos confundir esa parte. Entonces, no sé, ahí mi comentario. No, está bien, está bien. Hermano. Bien. Sí, hermano. Sí, que me gustó mucho lo que dijo el hermano Wilfredo. Eso, donde dice, Dios preparó gusanos, Dios preparó un recio viento. O sea, Dios tiene siempre, él todo lo hace con un propósito, tiene un propósito. Eso me gustó mucho esa observación. Yo les invito a que si tienen alguna herramienta en físico de algún texto interlineal de hebreo a español, busquen la palabra preparó, ¿verdad? Y la vamos a discutir la próxima semana. Si no, ustedes lo pueden buscar en el buscador de Google y ahí pueden buscar el interlineal, pongan así, hebreo en línea y les va a aparecer varios sitios. Ahí les presionan y les va a aparecer desde Génesis hasta Malaquías. Y ahí ahí aparece un cuadrito donde ustedes le pueden poner qué libro, qué capítulo y qué versículo es el que van a buscar. Buscan el versículo donde van apareciendo las palabras y buscan cómo se tradujo la Reina Valera de esa palabra en hebreo a lo que nosotros estamos leyendo como preparó, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar un poquito de luz para interpretar un poquito el texto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1 aparece lo que dice
el patrón de la nave, ¿verdad? ¿Qué dice el patrón de la nave a Jonás? ¿Qué es lo que le dice? Quizás él tendrá, ¿qué dice? Él tendrá que ver con esto. Compasión. No, quizás tendrá compasión, exacto. ¿Verdad? Y luego, en el capítulo 2, dice, los que siguen vanidades ilusorias que están abandonando de Dios. La misericordia. Ok, la misericordia. En el capítulo 3, ¿qué dice el rey sobre qué busca de Dios? Igual está pidiendo misericordia. Porque También, pone a ¿verdad? todos aquí. Y luego el último versículo del capítulo 4, ¿qué dice Dios de Nínive? ¿Qué va a tener él? Piedad, piedad. Piedad. Entonces, busquen en hebreo esas palabras y ustedes van a ver que Reina Valera puso palabras diferentes, pero todas es el mismo verbo en hebreo. A excepción del último, el capítulo 4. ¿Verdad? Eso lo vamos a ir analizando un poquito más adelante. Pero es importante que si tienen herramientas para estudiarlo y verlo de esa manera, eso nos da un poquito de luz para hacer las interpretaciones más objetivas del texto. Hermano, una Sí. consulta. Sí. ¿Verdad? Sí, escuché ahí un hermano que hizo el comentario y llama la atención, la verdad, ¿verdad? Cuando se habla de la soberanía de Dios, ¿no? Sí. Entonces, vemos la soberanía de Dios actuando, pero cuando decimos Dios hizo que el pueblo se arrepintiese, entonces a veces la soberanía, algunos tienden a confundirla como que Dios salva y Dios condena. Entonces, quizás ver ese punto de vista, porque cuando yo miro Romanos, capítulo 10, versículo 14, que es algo interesante, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y nosotros vemos que en Nínive, precisamente, el mensaje que llevó Jonás, sabemos que es la palabra de Dios la que convierte, ¿verdad? Porque no somos nosotros, el Espíritu de Dios actuando, pero a medida que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Y el mensaje que llevó Jonás, que les compartió, que fue el mensaje de Dios, trajo convicción a sus corazones para que ellos tomasen la decisión de arrepentirse, ¿verdad? Pregunto esto porque sé que hay criterios donde se tocan temas como predestinación, por ejemplo, y predestinación dice, Dios salvó unos y condenó otros. Entonces, tener cuidado, creo, en esos enfoques, porque si lo vemos desde esa parte, miraríamos a Dios en una soberanía que se da, pero también lo miraríamos en una injusticia, porque salva y condena a su decisión, como que no tuvieran oportunidad de arrepentirse los demás. Entonces, me llama la atención eso y me gustaría escuchar su comentario. Sí, vamos a estudiar un poquito a qué se refiere Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco eso, pero si algo yo puedo afirmar, lo que me enseña la Biblia es que Dios a nadie le tuerce el brazo para que haga lo que Él quiera que haga. Dios es un caballero y Él respeta mi libre albedrío. Para eso me lo ha dado. Y no nos obliga, Él nos propone, ¿verdad? Es decisión mía hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Es decisión mía cumplirlo con lo que Dios ya me ha dicho. Mira, este es lo bueno. Porque así dice allá el libro de Efesios, creo que dice que ya se hicieron las obras para que anduviéramos en ellas. O sea, ya están hechas, o sea, no hay que inventar, ¿verdad? Ya todo lo que está debajo del sol, dijo Salomón, ya no hay nada, ya todo lo que está ahí, ya Dios ya lo dijo. Entonces,
Lo importante de esto es que veamos que si la naturaleza se le sujeta a Dios, el hombre también debe serlo, pero nosotros tenemos el privilegio de que a nosotros no nos obliga, ¿verdad? A nosotros Dios nos propone, aquí está, esto es lo bueno para ti. Es decisión nuestra hacerlo o no hacerlo. Entonces, bajo esa perspectiva es la que vamos a examinar lo de cuando dice y Dios se arrepintió de lo que había dicho. Schaeffer decía que el libre albedrío es esa libertad que Dios nos ha dado, ni no habla de una libertad para que haga lo que yo quiera, porque sabemos que el cristiano no es que va a hacer lo que él quiera, porque la Biblia dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, por poner un ejemplo. Schaeffer decía que ese libre albedrío es aquella pequeña cuota de libre albedrío, de libertad que Dios nos ha dado para elegir entre aceptarle o rechazarle, ¿verdad? Y con la cual el hombre se condena por sí solo. No es Dios condenando al hombre, sino el hombre se condena al rechazar a Dios. Sí, exacto. Hermana Sandra. Hermano, ya lo dijo el hermano, era eso vaya. que le iba a decir, de Sí. que sabemos de que la persona que se condena es por él mismo, no porque Dios lo condena. Para eso es como Nínive, se les habló y escucharon y se arrepintieron. Los que no se arrepienten, pues ya se sabe que ellos mismos se están condenando porque no quieren nada con Dios. Esa generación tomó una decisión diferente, ¿verdad? Hermano. Entonces, Dios cambió el plan. Sí, hermana Hermano, Cecilia. sí, le quiero hacer una pregunta. ¿Los elementos se pueden considerar como personajes principales? Como pseudo personajes. No directos entonces, como personajes directamente. No, Dios los utiliza, ¿verdad? Y están en el texto con un propósito. Si no, Dios no los hubiera utilizado. Pero entonces no se pueden decir que son personajes principales. No son personajes principales, pero tienen un rol dentro de la historia. Y Dios ha querido mostrar algo a través de ellos. Eso es lo importante, ¿verdad? O sea, una cosa que aparece en la Biblia no está por casualidad. Está porque Dios quiso que se escribiera. Por ejemplo, tenía esa pequeña duda. Vaya, les pongo como un ejemplo. Ustedes van leyendo Génesis y van capítulo 1 al 10, luego del 10 al 20, del 20 al 30. Y comienzan del 30 la historia del pueblo de Israel. Cómo se formó, ¿verdad? Con Abraham y todo eso. En el capítulo 37 inicia la historia de José. Y comienza la historia de cómo fue José, que fue vendido y todo. Y luego de pronto aparece un capítulo, en el capítulo 38. ¿Cuál es la historia que aparece en el capítulo 38? La historia de Judá y de Tamar. Se hace un paréntesis en esa historia. ¿Por qué razón quiso Dios dejar que se quedara escrito esa parte de la historia? ¿Por qué no siguió con la historia de José? Sino que se hace ese paréntesis para seguir con la historia de José. Porque a Dios le interesaba que todo el mundo supiera cuál era el linaje del Señor Jesús y quiénes eran los personajes que estaban dentro de ese linaje. Por eso es que aparece la historia de Tamar y de Judá. Si Dios no lo hubiera agregado, si Dios no hubiera inspirado a Moisés para que esa historia quedara ahí, hubieran un montón de especulaciones, inclusive la historia quiero decir, la genealogía de Cristo Jesús en Mateo no estuviera, porque estuviera cortado el linaje del Señor Jesús como rey, porque tenía que haber aparecido como rey de la tribu de Judá la historia de Tamar y de Judá. Por eso cada cosa en la Biblia está amarrada.
Y oye, hermano, una sí, pregunta, sí, Francisco. y yo creo que ya no nos va a dar tiempo de que contestes porque es una pregunta un poquito compleja en relación precisamente al tema de el arrepentimiento. Creo que fue en el curso anterior cuando hablamos de eso, sí. Sí, que hablamos de eso y te Ajá. cuento rápidamente, a mí me encanta el tema profético de, por ejemplo, Apocalipsis y esas cosas. La pregunta así como para tomárnoslas de tarea para la próxima clase, ¿será que Dios pudiera presentar nuevamente un arrepentimiento y detener los juicios que están ya predestinados y escritos en el libro de Apocalipsis, o por el hecho de que ya están escritos podemos concluir que no podría haber un arrepentimiento por parte de Dios, o pudiera ser que a lo mejor la interpretación de Apocalipsis no está bien entendida y sí pudiera existir la posibilidad de un arrepentimiento? Digo, es muy profundo esto, ¿no? Pero sí, ¿tú cómo lo ves? Sí, es como Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ok. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo mundo arrepiente, le crea, ¿verdad? Le crea en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ese es el mandato de Dios. Esa es la predestinación. O sea, Dios predestinó para que todos fueran salvos, pero a nadie obligó que creyera. Es lo mismo con el arrepentimiento. Dios ya dictó sentencia, pero hay algunos que encajan en un plan, como el caso de Nínive, que Dios cambia el plan de ellos. No es que se arrepienta, cambió el plan de ellos. ¿Por qué? Porque se tomó un espacio por el corazón arrepentido y genuino de aquella generación. Es como David. David, cuando se llegó a Betsabé, él sabía lo que estaba haciendo, sabía que no estaba haciendo lo correcto. Mandó a matar al esposo de esta mujer y sabía que no estaba haciendo lo correcto. Estaba tratando de opacar de alguna manera todo su pecado. Cuando por su misma boca muere el niño de esa procreación, ¿verdad? Él dice que él le cumple los días de su duelo. Pero ¿qué hace David al momento de terminar sus días de su duelo? Se cambia de vestido y sigue su vida. ¿Por qué? Él entendió que la regó, pero en toda la historia de David siempre encontramos que David arregló las cosas con Dios. Por eso es que al final de la historia de David se merecía un juicio de Dios, sí, se merecía un juicio de Dios, pero ¿por qué razón Dios le llamó un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Porque David, a pesar de todos los problemas que tuvo, siempre arregló las cosas con Dios. Y así son todos los personajes. Abraham lo mismo, Moisés lo mismo, pero muchos de ellos arreglaron las cosas con Dios. Entonces vino Dios, aunque ya había dictado sentencia, ¿verdad? Pero es la misericordia de Dios en pleno amor, en plena redención, manifestándose en la vida de estos hombres. Pero vamos a seguir puliendo el tema, Francisco, definitivamente, ¿verdad? Para ir entendiéndolo mejor. Sí, muchas gracias, pastor. Ok. Bien. Hoy sí nos pasamos ya media hora más, ¿verdad? Pero ha estado bueno. Pero estuvo genial, pastor. Ajá, me alegro. La verdad que me gustó y también eso lo podemos aplicar para otros libros y que nos pueden ayudar bastante. Así es, así es. Hermano Miguel, ¿todo bien?
Sí, hermano, ya me ha gustado mucho la opinión de los hermanos, lo que se ha hecho hasta el momento. Solo quizás algo que me llamó la atención es que Jonás va y pregona la destrucción, pero el rey es específico. Cuando dice arrepiéntanse de toda su rapiña, del mal que se ha hecho, de sus robos, ¿verdad? Y el rey se vuelve un promotor. Un promotor, ¿verdad? Aunque anteriormente eso, la lectura dice que ya la gente se había tomado la decisión de arrepentimiento, pero luego él lo establece como un mandato real para que todo el país o el pueblo tomara esa decisión de arrepentimiento. Sí, vamos a retomar eso cuando estemos analizando el capítulo 3 de nuevo. Y vamos a ver otros elementos que aparecen ahí en el texto, ¿verdad? Bien importantes, esos elementos que son pasos a dar para llegar a eso, ¿verdad? Pasos a dar para llegar a eso. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, algo que me ha gustado mucho también es, ¿cómo se llama? Que siempre los profetas llegaban al pueblo de Israel y casi siempre pues el pueblo de Israel como que los rechazaba y como que nunca les ponían atención, ¿verdad? Y en este caso Jonás llega a Nínive, ¿verdad? Que no es prácticamente el pueblo de Israel y escuchan y se arrepienten, ¿verdad? Qué tremendo. Muy bien. Para la otra semana vamos a analizar el capítulo 1. ¿Verdad? Además del rol que desempeña cada uno de los personajes que vamos a encontrar, lo relevante del rol está en los marineros. Ahí vamos a observar cómo hay varios pasos a tomar antes de llegar a reconocer la autoridad de Dios sobre toda la vida, toda la obra de Dios, ¿verdad? Los marineros, el texto nos da varios pasos, varios elementos a considerar que muchas veces nosotros tomamos esas alternativas en vez de tomar la última, ¿verdad? Que ellos toman. Así que vayan prestándole atención a eso. Si quieren analizarlo, pueden analizarlo, porque nos va a servir para discutir la próxima clase. Ellos se arrepintieron, hermanos, también. Sí, pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Verdad? Ahí está el punto. Hay pasos para llegar a eso. Eso para el próximo sábado, hermano. Exacto. Ya los dejo en expectativa, ¿verdad? Muy bien, hermanitos. Bueno, gracias. Vamos a pedir al hermano Genaro que nos dirija en oración para despedirnos.